La obra de Dios. Por Watchman Nee. La vida se construye. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4:7, y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:11-13, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro, fe en el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidad en el mismo Espíritu. A otro, realizar obras poderosas, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular según su voluntad. 1 Corintios 12:7-11, el que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 1 Corintios 14:4-5, no que seamos competentes por nosotros mismos para considerar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 2 Corintios 3:5-6, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no nos desanimamos. 2 Corintios 4:1, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Estamos oprimidos en todo aspecto, mas no somos estrechos, en apuros, mas no sin salida, perseguidos, mas no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. 2 Corintios 4:7-12, si no hemos visto el propósito eterno de Dios, nunca veremos cuál es la obra de Dios. Toda la obra de Dios debe hacerse en y a través de la Iglesia. Esta obra tiene como objetivo formar y edificar el cuerpo de Cristo. Esta obra debe ser realizada por todo el cuerpo mismo, y no por individuos o misiones aisladas o actuando independientemente de la Iglesia. Tal obra de la Iglesia debe estar enteramente fuera de Dios y para su Hijo. Para ser colaboradores de Dios debemos tener revelación, de lo contrario no estamos trabajando en su propósito eterno y para su propósito eterno. El comienzo de toda obra para Dios es una entrega y una ofrenda de nosotros mismos que viene como resultado de la revelación. La razón por la que debe haber revelación es porque esta luz de Dios mata todo lo que no es de Él, todo lo que está fuera del hombre. Cuando llega la revelación, nos damos cuenta de que no hay alternativa, ni otro camino por el cual ir. Es ir por este camino o morir. Dos maneras de edificar el cuerpo. ¿Cómo podemos ser colaboradores de Dios y edificar el cuerpo? Si nuestro trabajo es solo salvar a la gente, el trabajador parecería desempeñar un papel muy importante. También parecería, en cierto sentido, ser una obra para el hombre. Pero si nuestro trabajo tiene como propósito edificar el cuerpo, entonces el hombre está completamente descartado. Porque el cuerpo es Cristo. Todo es para Cristo, y por lo tanto nada del hombre puede entrar
En 1 Corintios 12 se exponen los muchos dones del Espíritu, con Pablo enfatizando tanto las palabras como los hechos, pero en 2 Corintios 4 tenemos solo hechos. Hay dos maneras diferentes de edificar la iglesia. Ahora bien, ¿cuál es el valor de estos dones del Espíritu en la edificación de la iglesia? ¿Cómo se compara dicho valor con el valor de la vida en el Espíritu? Pablo en 2 Corintios capítulos 3 al 10 está enfatizando lo que es su ministerio del nuevo pacto. Ese ministerio no radica en los dones, sino en la inmensa grandeza del tesoro contenido en la vasija de barro, es decir, Cristo en él. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 2 Corintios 4:10, de manera que la muerte actúa en nosotros, más en vosotros la vida. 2 Corintios 4:12, es una cosa completamente diferente de Romanos 6. Significa que la muerte sigue actuando, la muerte de Cristo obra y obra día a día en nosotros, con el resultado de que la vida fluye hacia los demás. Y así es edificada la iglesia. Aquí, entonces, tenemos las dos maneras por las cuales la iglesia debe ser edificada. A. 1 Corintios 12, por los dones del Espíritu, y B. 2 Corintios 4, por la muerte obrando en nosotros para que la vida obre en otros. ¿Cuál es el camino que más te ha construido? ¿Ha sido tu vida interior la más edificada por los dones del Espíritu, o por aquellos que has conocido que conocen lo grosero aplicado a sus vidas más íntimas, que siempre llevan consigo la muerte de Jesús para que se manifieste la vida de Jesús? Esto es un cojinete cruzado. Que la muerte nunca deje de obrar en ti y en mí, para que la vida nunca deje de fluir hacia los demás. Vemos personas con un uso rico de los dones, el don de sanidad, el don de expulsar demonios, el don de hablar o el hablar en lenguas. Y pensamos en lo ricos que son, en lo bendecidos y usados que son por Dios. Pero, ¿es esto realmente así? Estos son los regalos de la infancia. Son solo para la etapa de bebé, útiles y necesarios durante ese periodo, pero debemos crecer. Lo que realmente edifica y ayuda más no son los dones o las declaraciones de aquellos que tienen estos dones, sino la vida de aquellos con los que entramos en contacto que conocen profundamente la cruz, que conocen la cruz interior y la llevan diariamente. Tomemos, por ejemplo, un grupo de cristianos recién salvos. Ahora, durante los primeros años, el Señor puede darles dones para hacer que se maravillaran de su poder y gloria y para fortalecer su débil fe. Pero una vez que sea lo suficientemente fuerte, Él quitará los dones y traerá la cruz. Hay graves peligros asociados con los dones, el mayor de los cuales es el orgullo espiritual. Uno puede pararse en el Espíritu, es decir, el Espíritu derramado, y pronunciar unas pocas frases maravillosas que nadie más puede pronunciar. Siento que realmente soy algo, piensa. Sin embargo, su vida interior puede ser infantil, comparada con la de otro creyente que no tiene los dones, pero que conoce profundamente la cruz. Dios otorga soberanamente dones a uno aquí y a otro allá para que sirvan como sus portavoces para un tiempo en el que no se entenderá nada más porque somos bebés y Él no puede encontrarse con nosotros en ningún otro nivel. De hecho, Él usará cualquier boca, incluso la de un. Pero es un ministerio limitado del tipo de jardín de infantes y es propenso a envanecerse. Lo que Dios realmente quiere, y por lo que está esperando y obrando, son vasos en los que las palabras que Él nos ha dado para pronunciar son recogidas por su Espíritu y forjadas en lo más íntimo de nuestro ser por la cruz hasta que se convierten en nuestra propia vida. Y luego el nuestro es un ministerio de vida, vida que siempre fluye de una muerte que siempre está obrando en nosotros. De modo que cualquiera que confía en los dones está siendo insensato. Porque estos dones no alteran al hombre interior. Una iglesia que trata de edificarse a sí misma por medio de los dones, terminará siendo siempre una iglesia carnal, ya que no es el camino de Dios para la edificación de la iglesia, excepto en la etapa de guardería.
Su camino es la vida. El camino de Dios es la vida y a través de la vida. Muchas veces vas a una reunión y algún hermano ignorante ora o se levanta y dice unas pocas palabras. Tal vez no hay mucho en lo que dice, sin embargo, te sientes bendecido en lo más profundo de tu ser. Un abismo llama a otro abismo ante el sonido de tus trombas marinas, todas tus ondas y tus olas pasan sobre mí. Salmos 42:7, lo que ha sucedido es que tocaste la vida, y eres edificado, fortalecido y ayudado. Ese te ha ministrado vida. Los que están enteros o intactos nunca pueden ministrar vida, porque solo los quebrantados pueden ministrar vida. Solo de su quebrantamiento puede surgir la vida. Este es el camino perfecto de Dios. Que el Señor derribe a todo soberbio, que Él nos rompa, y nos rompa, y nos rompa de nuevo. Que Él se ocupe de toda nuestra vida natural. Que la cruz se aplique drástica y profundamente, para que la vida pueda ser ministrada a sus necesitados. El quebrantamiento libera la vida. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se volverán ineficaces, y cesarán las lenguas, y el conocimiento se tornará inútil. 1 Corintios 13:8, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Efesios 4:16, hay dos maneras de servir al cuerpo, la que es objetiva a través del don, el otro, a través de la cruz forjada por el Espíritu, es subjetivo. En algunas iglesias locales, Dios necesariamente debe usar el uno, en otras iglesias locales Él es capaz de usar el otro. El don espiritual puede ser llamado un préstamo divino, Él te presta su propio poder y dones. Es algo que está completamente fuera de ti, aparte de ti mismo. Tomemos como ejemplo al hombre Sansón, podía hacer cosas muy inusuales, cosas muy únicas y diferentes de todas las demás. Sin embargo, el hombre mismo no era en absoluto inusual a los ojos de Dios. Dios simplemente presta su poder a la gente común por un tiempo porque Él tiene una necesidad especial, pero eso no significa en absoluto que el individuo sea una persona de algún valor espiritual especial o santidad. De hecho, más adelante puede resultar todo lo contrario. No hacer, sino ser. La iglesia organizada hoy enfatiza lo que una persona dice y lo que una persona hace, pero presta poca atención a lo que una persona es. Muchos obreros jóvenes desean fervientemente poder hablar con poder, anhelan la elocuencia, anhelan poder predicar brillantemente para conmover y ayudar a la gente. No se dan cuenta de que este no es el punto vital. La cuestión vital es, ¿quién y qué eres? Lo que tiene valor, lo más importante es, no. Que se te dé un don y por lo tanto, puedes hablar, pero conoces al Señor y, por lo tanto, hablas. No hemos reunido aquí a un grupo de jóvenes obreros para enseñarles la doctrina o incluso la Biblia, o para enseñarles a predicar el Evangelio o a buscar dones o incluso poder, sino para ayudarles a ser mejores hombres y mujeres, a aprender la cruz. Hay muchos lugares a los que pueden ir por los dones o para aprender a predicar y demás, pero no donde puedan aprender la cruz. Si su esperanza es adquirir más conocimientos y dones para ayudar a la gente, entonces este no es el lugar. ¿Son necesarios los regalos? Sí, lo son, hasta cierto punto, pero no deben continuar más allá de ese punto en el que el Señor procura descontinuarlos e introducir la obra de la cruz, introducir el quebrantamiento, el debilitamiento y el conocimiento del Señor, en el que no necesitamos expresiones sobrenaturales. Debido al hecho de que de la plenitud del corazón habla la boca, y debido a que Cristo ha sido forjado por el Espíritu Santo que mora en nosotros, por lo tanto, puedo hablar de su vida interior. Podemos decir hoy exactamente lo mismo que dijimos hace 10 o 15 años, pero es completamente diferente. Sí, lo sabía y lo creía entonces, pero ahora se ha grabado en mi propio ser. Soy yo mismo, es decir, Cristo en mí.
El quebrantamiento produce ministerio. Isaac representa al que lo tuvo todo a través de dones. Fíjate que todo lo que recibía venía de su padre. Era una cosa objetiva con él, estaba fuera de sí mismo. Incluso cuando Isaac bendijo a sus hijos, fue bastante confuso. Estaba casi ciego y confundió por completo a los chicos. No es así con Jacob. Jacob había sido quebrantado, realmente destrozado por el Señor, y el Espíritu de Dios había forjado la vida misma de Dios en él hasta que dijo, tu salvación he esperado, oh Jehová. Génesis 49:18, cuando bendijo a sus hijos, o mejor dicho, a los hijos de José, Jacob sabía exactamente lo que hacía. Lo hizo con inteligencia. Mas su padre rehusó, y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Génesis 48:19, Jacob tenía luz, Jacob tenía revelación, porque había sido quebrantado. La gente dice, ¿por qué tantos siervos de Dios tan usados caen o terminan siendo dejados de lado? Es decir, ya no son usados por Dios, quien dice que Dios realmente los usó. Y si lo hacía, era como dar los regalos. Dios, en su derecho soberano, escogió a una persona para concederle un regalo temporal, pero solo la usó por un corto tiempo porque el hombre no era interiormente digno de más ministerio. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:7, el Señor nos guía a través de pruebas de fuego por las que no pudimos pasar y que no pudimos soportar, en las que no pudimos salir victoriosos y en las que fuimos acabados. Sin embargo, es precisamente aquí donde encontramos que esa cosa preciosa dentro de nosotros funciona. A causa de la cosa preciosa dentro de la vasija, debido a la vida de Cristo en el interior, pasamos por ella. Somos victoriosos donde no podríamos ser victoriosos. Llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús y, por consiguiente, la vida de Jesús se manifiesta. Solo puedes ayudar a los demás en proporción a lo que tú mismo has sufrido. Cuanto mayor sea el precio, más podrá ayudar a los demás. Cuanto menor sea el precio, menos podrá ayudar a los demás. A medida que pasas por las pruebas de fuego, las pruebas, las aflicciones, las persecuciones, los conflictos, a medida que dejas que el Espíritu Santo obre la muerte de Jesús en ti, la vida fluirá hacia los demás, incluso la vida de Cristo. Ministerio profético. Y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego obras poderosas, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversos géneros de lenguas. 1 Corintios 12:28, había entonces en Antioquía, en la iglesia local, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el hermano de crianza de Herodes el tetrarca, y Saulo. Hechos 13:1, seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, sino que en el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. El que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. 1 Corintios 14:1-4, y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, Efesios 4:11. En relación con los dones, Dios pone más énfasis en los dones de expresión, como la profecía, la enseñanza, etc., que en los dones de actos, como las curaciones y los milagros. Pero los apóstoles dicen aquí a través del Espíritu, continuaremos firmes en la oración y en el ministerio de la palabra.
Hay dos clases de dones para la iglesia. Uno son los dones de cosas, como milagros, sanidades, lenguas, etc. El otro son los dones de las personas para ministrar, como profetas, maestros, pastores y evangelistas. Estos últimos dones, de las personas, tienen todo que ver con el ministerio de la palabra de Dios. Los dones de curaciones y de milagros no nos dan más de la vida interior de Cristo. Corroboran la palabra de Dios, pero eso es todo, son un asunto externo, no interno. Sin embargo, el ministerio de la palabra de Dios por medio de estos dones de profetas, maestros, etc., edifica la vida espiritual interior de la iglesia. Profetas y maestros. Creo que el Señor quiere que nos fijemos particularmente en los ministerios de los profetas y de los maestros. En el Antiguo Testamento vemos dos variedades de profetas: uno, aquellos que predijeron eventos futuros, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y dos, aquellos, como Elías y Eliseo, cuyo trabajo en su mayor parte no era revelar eventos futuros sino explicar los presentes. Debían exponer cuál era el pensamiento de Dios en sus actos presentes, por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Debían explicar las acciones de Dios, por así decirlo, y, en vista de lo que Dios estaba haciendo y lo que estaba en su mente, exhortar al pueblo. Juan el Bautista fue el más prominente de estos profetas en el Nuevo Testamento. Al igual que los demás antes que él, Juan expuso la mente presente de Dios. De este modo, los profetas ocupaban un lugar distintivo, ningún otro podía estar a la altura de ellos en importancia. Los maestros, por otro lado, tomaron la palabra de Dios y la expusieron ante la gente, explicándola. Los maestros nunca son mencionados solos, siempre acompañados, cuando se les menciona, por profetas o pastores, etc. Dios no ha designado a los hombres solo para ser maestros. Dios no quiere ninguna enseñanza de doctrina que tenga solo valor académico, pero no espiritual. Es cierto que Él ha usado a algunos como maestros, pero este es un ministerio limitado, ya que simplemente se trata de obtener entendimiento y luz sobre la palabra y ser capaz de transmitirla claramente a otros dividiéndola o uniendo partes de ella. Todo esto es objetivo. Es un entendimiento que ha venido de afuera, de la palabra, y no la luz que ha venido de conocer realmente a Dios y caminar con Él. Esta comprensión de las Escrituras y el darlas en común conducen a muchas dificultades mentales y al estudio incesante para resolverlas. Pero así no es la vida. Sin embargo, llegará un día en que el Señor se apodere de ti y te muestre que el verdadero problema no son las Escrituras, sino tú mismo, que todo lo que has buscado y encontrado ha sido externo, mental, sin valor, en el reino del conocimiento y no de la vida. Ministerio profético. Si quieres ser un profeta, 3 cosas son necesarias. 1. Tu preparación como vaso, el Espíritu Santo quebrantándote, tratando contigo, aplicando la cruz, llevándote a la muerte y obrando en ti la vida de Cristo. En otras palabras, una historia secreta con Dios. 2. Una carga interior, que Dios da, un pensamiento que se convierte en una carga. 3. Enunciación de esa carga, expresión de ese pensamiento, una interpretación y una expresión clara de ella. Está el don de profecía que puede venir por medio de lenguas o declaraciones sobrenaturales bajo el Espíritu derramado, pero este es solo el camino temporal de Dios cuando no hay nadie de profundidad espiritual, historia y madurez a quienes Él pueda usar como vasos inteligentes para la edificación de la iglesia. Ministro en vida. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no nos desanimamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que perecen está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los pensamientos de los incrédulos,
para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como vuestros esclavos por amor de Jesús. Porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Estamos oprimidos en todo aspecto, mas no somos estrechos. En apuros, mas no sin salida, perseguidos, mas no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Y teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará aprobados juntamente con vosotros. Porque todo es por vuestro bien, para que abundando la gracia por medio de la mayoría, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:1-17. La segunda carta a los Corintios es un libro muy importante porque nos dice qué tipo de persona debe ser el que sirve al Señor. Por ejemplo, los capítulos 8 y 9 nos dicen, entre otras cosas, cuál debe ser la actitud del siervo del Señor hacia el dinero. Vemos en 2 Corintios lo que significa ministrar en la vida. De todas las epístolas de Pablo, 1 Corintios es la más superficial, porque trata principalmente de lo correcto y lo bueno, y por lo tanto no es profunda. 2 Corintios, sin embargo, es la más profunda de todas sus epístolas. Efesios, por supuesto, es el más alto, pero 2 Corintios es el más profundo. 1 Corintios trata de muchas cuestiones y problemas externos, pero en medio de todo esto resplandece una serie de realidades espirituales internas vitales, que son muy preciosas. Una de ellas es que Dios ha escogido las cosas débiles de este mundo, las cosas despreciadas, las ignorantes y las necias, las nadas y las incorpóreas, para avergonzar a los sabios, para que ninguna carne se gloríe delante de él. Otra es que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, para que nadie se gloríe. Otra es la de Pablo al hablar de los diversos dones y sus valores. Además, pone el maravilloso capítulo sobre el amor. Luego, también, en medio del capítulo sobre cubrirse la cabeza, Pablo nos da el tremendo principio de que la Iglesia debe estar bajo autoridad de acuerdo con el orden que Dios ha dispuesto, Cristo bajo Dios, el hombre bajo Cristo y la mujer bajo el hombre. Y antes en la carta se trata la gran cuestión de la unidad, mostrando cómo toda nuestra unidad depende de que la carne sea tratada drásticamente. Enseñanzas basadas en la vida. Aunque todo 1 Corintios es simple, fácil de entender y no demasiado profundo, Dios no solo planeó que se escribiera esta carta, también planeó que se le agregaran 2 Corintios. Porque en esa carta vemos qué clase de persona fue la que nos dio 1 Corintios, y eso es lo que le da valor a la primera carta. 1 Corintios se basa en la vida espiritual personal de quien escribió 2 Corintios, y eso hace toda la diferencia en el mundo. La enseñanza sobre el dinero en 1 Corintios solo tiene su valor debido a lo que la propia actitud de Pablo, expresada en 2 Corintios, era hacia el dinero. Dijo que nunca había tomado su dinero, sino que había trabajado con sus propias manos para salvarlos, como lo haría una madre.
La enseñanza sobre la resurrección en 1 Corintios es valiosa porque fue una experiencia viva con él. Él conocía la vida de resurrección de Cristo en él en ese mismo momento, como él dijo, y teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará aprobados juntamente con vosotros. 2 Corintios 4:13-14. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.